Hola, ¿qué tal? Un saludo, soy la licenciada en nutrición Claudia Berenice Hernández Durán y les voy a hablar sobre la revisión sistemática del papel de la terapia metabólica cetogénica en el glioma maligno. Esto correspondiente a la certificación internacional del Instituto Mexicano de Nutrología Clínica. Acerca del contenido de esta presentación, lo primero que veremos es una introducción general, cuál es el tratamiento actual del glioma maligno, incluyendo las preocupaciones y sus límites, entendiendo el cáncer cerebral como una enfermedad metabólica y descubriendo un papel para la terapia metabólica cetogénica en el glioma maligno. Después veremos materiales y métodos de esta revisión sistemática y los resultados en cuanto a la evidencia preclínica y mecanismos asociados de la terapia metabólica cetogénica en el cáncer cerebral. También el valor terapéutico de la terapia metabólica cetogénica en el tratamiento del glioma maligno, los datos clínicos publicados, así como los ensayos clínicos en curso. Posteriormente, la discusión en la que abordaremos las direcciones futuras para avanzar en la terapia metabólica cetogénica en neurooncología y, por último, para culminar, las conclusiones. El glioma maligno es el tumor cerebral primario más común. El glioblastoma multiforme es el tipo de glioma más frecuente y más agresivo. Bueno, este tiene un pronóstico excepcionalmente pobre, con una mediana de supervivencia global entre 12 y 15 meses desde el momento del diagnóstico y una tasa de supervivencia de 5 años en menos del 5%. Es por esto que, a pesar del tratamiento existente, hay una necesidad urgente de identificar e implementar terapias mucho más eficaces. El estándar actual de atención para pacientes con glioblastoma consiste en una resección máxima segura, seguida de radioterapia y quimioterapia concurrente con temozolomida. Los síntomas relacionados con el tumor que surgen del edema peritumoral generalmente se manejan con glucocorticoides. El tratamiento antiangiogénico que se usa con bevacizumab, Avastin, ha demostrado proporcionar algún beneficio en la calidad de vida y la supervivencia libre de progresión, pero no así en la supervivencia global. A pesar de los importantes esfuerzos de investigación clínica en las últimas décadas, el progreso terapéutico ha sido marginal. Los beneficios adicionales de la temozolomida y el bevacizumab son modestos y la supervivencia global del paciente sigue siendo deficiente. Además de provocar efectos secundarios clásicos asociados con la terapia anticancerígena, el estándar actual de atención tiene efectos adicionales secundarios específicos del sistema nervioso central, que incluyen deterioro cognitivo, cambios cerebrales estructurales asociados con quimioterapia y radiación. Si bien las mutaciones genéticas que se les atribuyen y las vías de señalización anormales que están implicadas en la patogénesis de la enfermedad, los glioblastomas multiformes son de naturaleza muy heterogénea, es decir, que consta de subpoblaciones celulares distintas con diferentes mutaciones genéticas y perfiles de expresión génica diferentes. La heterogeneidad tumoral y los mecanismos de resistencia que evolucionan rápidamente se han considerado como posibles razones para la falta de respuestas duraderas con nuevas terapias. Una característica distintiva del cáncer es el metabolismo energético de las células tumorales, que se dirige de manera normal hacia la glucólisis aeróbica. Después de la glucólisis, el piruvato se fermenta a lactato, a pesar de la disponibilidad celular de oxígeno. Este fenómeno es conocido como el efecto Warburg. Las células de glioma maligno dependen críticamente de la glucosa como la principal fuente de energía para sobrevivir y así mantener sus propiedades agresivas. Como la mayoría de los cánceres, los glioblastomas multiformes generalmente tienen mitocondrias desreguladas y esto impide el ciclo eficiente del ácido tricarboxílico y las actividades de fosforilación oxidativa necesarias para la producción aeróbica de ATP. La mayoría de las células tumorales dependen de la generación de ATP principalmente a través de la vía de glucólisis citosólica,
comparativamente ineficiente. De manera compensatoria, la expresión génica glucolítica y las tasas glucolíticas asociadas se regulan por aumento en el glioma maligno. A pesar de la amplia evidencia del metabolismo energético regulado de manera normal en el glioma maligno, las estrategias nutricionales dirigidas a la modulación glicémica para explotar la dependencia de glucosa observada en el tumor aún no se han investigado a fondo en ensayos clínicos. Los datos clínicos existentes son limitados, los tratamientos estándar generalmente no son específicos y esto resulta en un daño colateral del tejido cerebral, mientras proporciona estímulos proliferativos y proangiogénicos inducidos por la inflamación de las células tumorales. Además, la evidencia reciente sugiere que los glucocorticoides administrados a casi todos los pacientes con glioma a lo largo de su enfermedad para el tratamiento de los síntomas relacionados con él en su naturaleza inmunosupresora y antiproliferativa podrían interferir realmente con la eficacia del tratamiento citotóxico y disminuir la supervivencia global en pacientes con glioblastoma multiforme. Y bueno, es que los glucocorticoides también contribuyen a la hiperglucemia, creando un entorno metabólico más permisivo para el crecimiento tumoral. Por último, el tratamiento con bevacizumab puede fomentar la reprogramación metabólica de glioblastoma multiforme hacia el metabolismo anaeróbico y esto aumenta el potencial invasivo de glioblastoma multiforme de manera adaptativa. El reconocimiento creciente de las peculiaridades metabólicas del cáncer ha impulsado investigaciones de estrategias nutricionales dirigidas a la modulación glucémica en el tratamiento del cáncer, predominantemente mediante el uso de dietas altas en grasas y bajas en hidratos de carbono, que bueno, son las dietas cetogénicas, pero también con restricción calórica, ayuno intermitente y otros protocolos dietéticos combinatorios. Todas estas estrategias inducen un estado fisiológico de cetosis sistémica que compensa metabólicamente la reducción terapéutica de la ingesta de hidratos de carbono y también la disminución simultánea de niveles de glucosa en sangre. Tanto la reducción glucémica como la cetosis sistémica son correlaciones metabólicas clave establecidas de estas estrategias nutricionales y se cree que median su eficacia terapéutica. Por lo tanto, para simplificar la terminología y enfatizar sus similitudes en cuanto a cómo trabajan y su potencial bioactivo conocido, en esta revisión sistemática proponen utilizar el término general terapia metabólica cetogénica cuando se refieren colectivamente a estas estrategias. Está surgiendo un papel para la terapia metabólica cetogénica en el campo de la neurooncología. Como ya sabemos, las dietas cetogénicas se han utilizado previamente con éxito para el tratamiento sistémico de la epilepsia, obesidad, diabetes, y en cuanto a epilepsia, originalmente fue aplicado en el tratamiento de la epilepsia infantil intratable. El uso clínico exitoso de una terapia metabólica cetogénica basado en dietas cetogénicas para tratar el glioma maligno se informó por primera vez en 1995. Desde entonces, una serie de trabajos de roedores in vivo ha sugerido la eficacia y seguridad de esta intervención dietética para el tratamiento del glioma maligno. Además, los informes clínicos emergentes indican beneficios potenciales de terapia metabólica cetogénica en pacientes con tumor cerebral, incluidos los informes de casos de regresión tumoral o control tumoral sostenido. El objetivo de este estudio fue proporcionar una revisión de la literatura clínica publicada, así como de ensayos clínicos en curso, centrando el análisis de la evaluación de la evidencia de un potencial valor terapéutico de la terapia metabólica cetogénica como opción de tratamiento en glioma maligno. En cuanto a materiales y métodos, se siguieron las pautas de informes preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis PRISMA para examinar y analizar toda la literatura clínica publicada y los ensayos clínicos en curso que investigan la dieta metabólica cetogénica como una estrategia antineoplásica en el glioma maligno.
Se realizó una búsqueda sistemática en noviembre de 2015 y se actualizó hasta julio de 2016, revisando las bases de datos de índices como PubMed, Medline, Embase, Cochrane, Central y Google Scholar para informes clínicos publicados, así como registros ICTRP y clinicaltrials.gov de la OMS para estudios clínicos en cursos sobre terapia metabólica cetogénica para uso en pacientes con glioma. Se usó una estrategia de búsqueda específica para detectar todos los estudios clínicos potenciales sobre estrategias de modificación de la dieta que incluyen cetosis para el glioma maligno. Los resultados de búsqueda de artículos originales publicados, como por ejemplo estudios de casos, estudios piloto de un solo brazo, estudios de cohorte retrospectivos o prospectivos, ensayos controlados y aleatorios. Y también ensayos clínicos actualmente registrados se incluyeron en esta revisión sistemática. Se evaluaron pacientes con glioma maligno en cualquier etapa de la enfermedad. También se investigó cualquier régimen de terapia metabólica cetogénica en la dieta como cointervención con el tratamiento en glioma maligno y también se proporcionó cualquier forma de medida de resultado. Los datos de los estudios seleccionados se extrajeron y analizaron manualmente y se buscaron participantes, condición, es decir, el tamaño de la muestra, la edad del paciente, el tipo de glioma, el estadio de la enfermedad o el estado clínico. También las intervenciones como el tipo del régimen de terapia metabólica cetogénica y la duración de la dieta. Las comparaciones como la intervención del grupo de control. También se investigaron las medidas de resultado como la seguridad del tratamiento metabólico cetogénico, la factibilidad, el impacto metabólico, la evaluación de la respuesta tumoral del paciente, también el impacto clínico observado. Otro punto fue el diseño de estudio, como el tipo de estudio y la configuración, seguimiento, el tiempo de actividad. Y adicionalmente para los ensayos clínicos actuales, todo esto. Y bueno, también se investigaron los criterios de inclusión y exclusión seleccionados. Bueno, en cuanto a los resultados, como ya lo había mencionado, los efectos antineoplásicos observados preclínicamente de la terapia metabólica cetogénica han despertado un interés particular en la neurooncología. Las propiedades neuroprotectoras y antioxidantes de los cuerpos cetónicos junto con la inanición selectiva de células de glioma maligno pueden proporcionar un régimen de tratamiento menos tóxico y potencialmente más eficaz que podría introducir un nuevo prototipo metabólico para el manejo de cáncer cerebral, haciendo frente al actual estándar de atención. Tanto los hallazgos preclínicos in vitro como in vivo, junto con varias investigaciones clínicas, han aclarado los supuestos mecanismos de acción antineoplásicos mediados por la terapia metabólica cetogénica, que pueden actuar en representación para dañar selectivamente las células de glioma maligno mientras se protege el parénquima cerebral adyacente sano. Y bueno, este es un esquema simplificado que ilustra los mecanismos celulares propuestos de los efectos antineoplásicos mediados por la terapia metabólica cetogénica. Al reducir los niveles de glucosa en sangre e inducir citosis sistémica, la terapia metabólica cetogénica afecta de manera diferencial el metabolismo de las células cerebrales normales y las malignas. Los cuerpos cetónicos de beta-hidroxibutirato y acetoacetato son metabolizados eficientemente por células cerebrales normales, metabólicamente adaptables. Al mejorar la eficiencia de la respiración mitocondrial y la eliminación de especies reactivas de oxígeno, los cuerpos cetónicos inducirán un estado neuroprotector que puede prevenir la transformación maligna y podría atenuar el daño cerebral colateral del tratamiento citotóxico por ya sea radioterapia o quimioterapia.
Por el contrario, la reducción de la glucemia induce estrés en las células de cáncer cerebrales, metabólicamente mal adaptadas. La falta de energía derivada de disminución de la glucosa disminuye el ATP y disminuye potencialmente la NADPH, nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato. Y bueno, también la disponibilidad reducida de ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos. Todo esto conducirá a las células cancerosas hacia un estado propoptótico y conferirán vulnerabilidad selectiva al tratamiento citotóxico de radioterapia-quimioterapia. La reducción simultánea de los niveles sistémicos de hormona de crecimiento, el factor de crecimiento insulínico tipo 1 y los niveles de insulina disminuyen aún más la proliferación, la angiogénesis y la invasión de células cancerosas al reducir los estímulos pro supervivencia mediados por las vías de señalización intercelular AKT y también mTOR y RAS, MAPK, implicadas en la carcinogénesis. Como resultado de una capacidad enzimática insuficiente, las células cancerosas metabolizan inadecuadamente los cuerpos cetónicos. Esta acumulación intracelular y la señalización activa de cuerpos cetónicos podrían perturbar aún más la homeostasis de las células cancerosas. Por ejemplo, al afectar los niveles de las especies reactivas de oxígeno. Finalmente, se ha demostrado que la terapia metabólica cetogénica alivia la supresión inmune en el microambiente tumoral al tiempo que aumenta las respuestas inmunes innatas y adaptativas reactivas al tumor. Como tal, la terapia metabólica cetogénica probablemente podría mejorar la protección del parénquima del sistema nervioso central sano, de la transformación maligna y así atenuar los efectos secundarios citotóxicos de los tratamientos convencionales. Bueno, aquí podemos ver cuál fue la estrategia de búsqueda sistemática y resumen de la literatura publicada incluida. De 1531 resultados nos quedaron 6 resultados, que son los que se encuentran a la derecha, estos 6 estudios. Entonces se encontraron estos 6 artículos clínicos publicados sobre terapia metabólica cetogénica para el tratamiento del glioma maligno, que se identificaron como relevantes y se seleccionaron para su revisión, los cuales incluían 3 informes de casos, 2 estudios de cohorte, piloto prospectivos, un estudio de cohorte retrospectivo. Y bueno, dado que solo se incluyeron artículos originales publicados en la revisión sistemática, se excluyeron 2 resúmenes relevantes. Una fue una revisión retrospectiva de 13 pacientes con glioma recurrente, que además de los tratamientos antineoplásicos estándar, también fueron tratados con una dieta Atkins modificada y generalmente toleraron bien la dieta. El otro documento fue el caso de un paciente con un glioma pontino, que según los autores mostró una regresión significativa después del tratamiento con la terapia metabólica cetogénica. Y bueno, la mayoría de los pacientes, encontramos 42 casos documentados de pacientes tratados con terapia metabólica cetogénica, 40 pacientes adultos, 2 pacientes pediátricos con glioma maligno. La mayoría de los pacientes fueron tratados con dieta cetogénica y de ahí seguidos con restricción calórica, después dieta cetogénica restringida en energía y terapia metabólica cetogénica, de manera combinatoria. La terapia metabólica cetogénica se investigó como monoterapia en pacientes con glioblastoma multiforme progresivo, recurrente y astrocitoma de alto grado después del fracaso terapéutico del tratamiento estándar de atención actual, o como un complemento de este mismo en pacientes con glioblastoma multiforme recién diagnosticado. Debido al diseño de los estudios y la heterogeneidad del grupo de pacientes, la duración total de exposición a la terapia metabólica cetogénica varió considerablemente, desde por lo menos de 3 a 12 meses en pacientes con glioblastoma multiforme recién diagnosticado y al menos de 4 hasta 16 semanas en pacientes con glioblastoma multiforme recurrente y de al menos 2 hasta 14 meses en 2 pacientes pediátricos con astrocitoma progresivo de alto grado. Y bien, los puntos finales principales de casi todos los estudios incluyeron una evaluación del impacto metabólico sistémico,
también de la seguridad y viabilidad, así como la eficacia de la terapia metabólica cetogénica. Los criterios de valoración relevantes que se han estudiado incluyen supervivencia global del paciente, supervivencia libre de progresión, tiempo de seguimiento, así como estado clínico y calidad de vida. Hasta donde sabemos, aún no se ha publicado ningún informe de terapia metabólica cetogénica utilizándola como una modalidad de tratamiento único para el glioma maligno recién diagnosticado. Siempre ha sido de manera combinatoria. Los resultados detallados sobre el tipo y régimen de la terapia metabólica cetogénica, el impacto metabólico, seguridad y viabilidad se encuentran analíticamente en esta tabla. En general, la terapia metabólica cetogénica fue muy factible, tuvo una factibilidad alta en 4 estudios y una factibilidad moderada alta en un estudio, con un buen cumplimiento general del paciente y una tasa de interrupción de solo alrededor del 9.6%, es decir, solo fueron 3 de 31 pacientes que se sintieron afectados negativamente con respecto a su calidad de vida. Para cuantificar el impacto metabólico de la terapia metabólica cetogénica, a cada estudio se le dio una calificación aproximada basada en los valores metabólicos obtenidos por terapia metabólica cetogénica, así como el tipo de régimen de este y el protocolo de medición usado para generar estos valores. El análisis de la seguridad de la terapia metabólica cetogénica mostró una buena tolerancia al tratamiento en todos los estudios con datos disponibles, que fueron 5 estudios con 31 pacientes en total y se les dio una calificación de seguridad alta. Toda la información relacionada con la eficacia de la terapia metabólica cetogénica, como herramientas de evaluación utilizadas para evaluar la respuesta tumoral y el impacto clínico observado en la terapia metabólica cetogénica, se muestran en esta tabla. La respuesta radiológica del tumor a la terapia metabólica cetogénica se evaluó utilizando solo imagen de resonancia magnética y modalidades de imagen de tomografía por emisión de positrones. La evaluación de los resultados incluyó el uso de los criterios RECIST, RANO o McDonald debido a la fuerte heterogeneidad del diseño del estudio. Las diferencias en los puntos finales evaluados y la falta de grupos de control en todos, menos en 2 estudios, no se pudo realizar un análisis estadístico concluyente del impacto clínico de la terapia metabólica cetogénica. La gran mayoría evaluó la medida de supervivencia libre de progresión, que fue aproximadamente 10 meses en pacientes adultos con glioblastoma multiforme recién diagnosticados y tuvo una variación de entre 3 y 13 semanas en pacientes adultos con progresión recurrencia de glioblastoma multiforme. Casi todos los ensayos evalúan la seguridad y la viabilidad y o la eficacia de la terapia metabólica cetogénica, siendo las medidas de resultado evaluadas con mayor frecuencia la seguridad de la terapia metabólica cetogénica, el cumplimiento de la terapia metabólica cetogénica, el impacto metabólico de la terapia metabólica cetogénica, la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global y la calidad de vida. La literatura actual y los resultados preliminares de los ensayos clínicos en curso sugieren la seguridad y viabilidad de la terapia metabólica cetogénica en glioma maligno. Por otra parte, los datos emergentes apuntan a un potencial efecto antineoplásico y posible beneficio clínico en la terapia metabólica cetogénica. Bueno, la mayoría de los estudios investiga un régimen de la terapia metabólica cetogénica basado en dieta cetogénica, con un 50%
usando la dieta cetogénica con restricción calórica. Aquí lo podemos ver en la gráfica en azul. Y las medidas de resultado del ensayo, la mayoría evalúa la seguridad de la terapia metabólica cetogénica, y de ahí la conformidad con la terapia metabólica cetogénica, posteriormente el impacto metabólico en la terapia metabólica cetogénica. Lo que es la satisfacción del paciente a la comida, la respuesta metabólica del tumor y tiempo de edema requiriendo esteroides, solamente fue uno los que evaluaron una prueba la que evaluó esos resultados. Estado clínico, respuesta de imagen tumoral y frecuencia de ataques fueron 2. Calidad de vida fueron 4. La supervivencia global fueron 5, al igual que el impacto metabólico y también la supervivencia libre de progresión. En cuanto a los ensayos clínicos en curso, bueno, de 63 resultados preliminares, un total de 10 ensayos clínicos activos relevantes fueron identificados y seleccionados para revisión. Aquí en esta tabla está dividida en 3 partes por su tamaño. Entonces, bueno, la voy a ir pasando poco a poco para que lo vayan viendo. Y bueno, este incluye 3 ensayos controlados aleatorios, una asignación paralela no aleatoria y 6 asignaciones intervencionistas de grupo único registradas entre marzo de 2010 y noviembre de 2014, con una inscripción total estimada de 273 participantes. En los ensayos con pacientes con enfermedad recurrente, la terapia metabólica cetogénica se administra como un tratamiento independiente después del fracaso terapéutico del tratamiento estándar o simultáneamente con reirradiación. Ahorita pueden analizar estos 3 estudios. Según el estadio de la enfermedad investigado, ya sea recién diagnosticado, estable versus progresivo o recurrente, los ensayos generalmente enumeran criterios de inclusión específicos con respecto a la idoneidad del paciente. Los criterios de exclusión notables con protocolo son trastornos metabólicos relevantes que incluyen dislipidemia severa y diabetes mellitus con riesgo de eventos hipoglucémicos, uso concomitante de glucocorticoides, uso de valproato de sodio, ya que esto puede afectar la lectura de cuerpos cetónicos en la orina. También desnutrición, caquexia y función tiroidea no controlada. Un momentito, pueden revisar aquí esta segunda parte de esa misma tabla. Bueno, pocos ensayos definieron la respuesta tumoral a la terapia metabólica cetogénica como una medida de resultado directa. Solo hubo 2 resultados que protocolaron la respuesta tumoral basada en imágenes
como una medida de resultado. Sin embargo, la evaluación de la respuesta del tumor cerebral basada en imágenes de resonancia magnética está implícita en todos los ensayos que evalúan supervivencia libre de progresión. Hasta el momento, las observaciones preliminares sugieren que una terapia metabólica cetogénica basada en dieta cetogénica en pacientes con glioblastoma multiforme que reciben radioquimioterapia concurrente es bien tolerado y no afecta negativamente a la calidad de vida. Hasta donde sabemos, actualmente no hay ensayos clínicos en curso registrados que investiguen la terapia metabólica cetogénica como monoterapia para pacientes con glioma maligno recién diagnosticado. Los dejo un momentito también para que vean, revisen esta tercera parte y última de la tabla. Bueno, la literatura actual y los resultados preliminares de los ensayos clínicos en curso sugieren la seguridad y la viabilidad de la terapia metabólica cetogénica en el glioma maligno. Además, los datos emergentes apuntan a un posible efecto antineoplásico y posible beneficio clínico de la terapia metabólica cetogénica. Sin embargo, los primeros informes de eficacia clínica de la terapia metabólica cetogénica existen y están respaldados por una serie de estudios preclínicos que demuestran los efectos anticancerígenos y neuroprotectores de esta terapia, pero hay limitaciones, como la evidencia de la utilidad clínica de la terapia metabólica cetogénica aún es limitada en este campo en evolución y por lo tanto debe interpretarse cuidadosamente. Varios los estudios revisados aquí tienen tamaños de muestra pues muy pequeños y otras limitaciones metodológicas como la heterogeneidad del diseño del estudio y también la falta de grupos de control. Además, el aspecto de modificación dietética indispensable de una intervención de la terapia metabólica cetogénica presupone un diseño abierto de estudio controlado aleatorizado. Todo esto, bueno, ya que los pacientes deben ser informados sobre sus restricciones alimentarias. Y esto, pues, ¿qué va a pasar? Pues que los hace más propensos a la posible aparición de efectos placebo y o sesgos de expectativa. Otras limitaciones generales de esta revisión sistemática incluyen la posibilidad de que su estrategia de búsquedas no haya detectado estudios relevantes, así como la posibilidad de sesgo de publicación en la literatura médica. Para mapear el campo de la terapia metabólica cetogénica en neurooncología, los problemas potenciales previamente reconocidos por los investigadores clínicos y o identificados por esta revisión sistemática se agruparon temáticamente en uno de los 6 aspectos claves interrelacionados entre sí en torno a la terapia metabólica cetogénica. Garantizar la viabilidad del tratamiento va de mano con la ética. Si bien este se ha usado de forma segura para tratar varias enfermedades no transmisibles durante décadas y se ha descubierto que no tiene efectos adversos graves en todos los estudios publicados revisados aquí. La viabilidad del tratamiento cetónico y metabólico en pacientes potencialmente en riesgo con trastornos metabólicos relevantes como diabetes mellitus, dislipidemia o caquexia en pacientes oncológicos sigue sin estar establecido. Encontrar un régimen dietético óptimo está estrechamente relacionado con el desafío práctico de mantener el cumplimiento del paciente sin comprometer su autonomía. Y finalmente, definir indicadores adecuados de la eficacia de la terapia metabólica cetogénica junto con evaluar la compatibilidad de esta terapia con los tratamientos citotóxicos convencionales son 2 aspectos que también están interrelacionados y son necesarios para determinar el valor clínico de la terapia metabólica cetogénica en neurooncología.
Por lo tanto, para garantizar una evaluación adecuada del impacto metabólico logrado por cualquier intervención de la terapia metabólica cetogénica estudiada, se recomiendan protocolos clínicos estandarizados, consistentes y el uso de nuevas herramientas de medición. ¿Cuáles son? Bueno, como la calculadora de índice de glucosa cetona, que va a facilitar las comparaciones cualitativas entre diferentes regímenes de terapia metabólica cetogénica. Posibles estrategias de cotratamiento usando suplementos de ester de cetona, inhibidores farmacológicos del metabolismo anaeróbico como 2-DG y metformina o el objetivo de glutamina. Todo esto podría aumentar el impacto metabólico de la terapia metabólica cetogénica y justificar una mayor investigación. También se ha planteado la hipótesis de que al reducir el estrés asociado al aumento en los niveles de glucosa en sangre, la psicoterapia y el entrenamiento autógeno podrían aumentar indirectamente la eficacia de la terapia metabólica cetogénica. La determinación de un régimen de terapia metabólica cetogénica óptimo y estandarizado mediante una investigación clínica exhaustiva de estas estrategias dietéticas aumentará en gran medida el valor informativo de futuras comparaciones sistemáticas entre estudios sobre terapia metabólica cetogénica. El cumplimiento de la terapia metabólica cetogénica por el paciente es esencial para el éxito terapéutico de la terapia metabólica cetogénica y requiere un ajuste continuo al estilo de vida en circunstancias agobiantes. El ajuste debe ser asistido por un nutriólogo siempre en los hábitos alimenticios del paciente durante la inducción de este tipo de terapia, con seguimientos regulares. El empoderamiento de los pacientes como coproductores de su cuidado a través de una guía inicial exhaustiva sobre protocolos dietéticos y autocontrol regular de los parámetros metabólicos. Esto permitiría la búsqueda autónoma de la terapia metabólica cetogénica en entornos domiciliarios. Esto va a maximizar la autonomía del paciente, va a mejorar la calidad de vida asociada, va a ayudar a reducir el riesgo potencial de que los pacientes no vayan a cumplir con la dieta y mejorar los resultados de los ensayos. Si bien es factible para los pacientes ambulatorios con enfermedad recientemente diagnosticada o estable, los pacientes con enfermedad muy avanzada e ingresos hospitalarios frecuentes podrían beneficiarse de una intervención de terapia metabólica cetogénica dirigida en gran medida por el médico para garantizar el cumplimiento. Además de la evaluación radiológica, varios ensayos en curso también evalúan los cambios en el estado clínico del paciente bajo terapia metabólica cetogénica. De acuerdo con el valor neuroprotector propuesto de la terapia metabólica cetogénica, otros indicadores de eficacia clínica podrían incluir cambios en la tolerancia, gravedad de los efectos secundarios del tratamiento citotóxico concurrente. Por el contrario, los indicadores de eficacia más invasivos pueden incluir una evaluación comparativa directa de la patología tumoral antes y después del tratamiento con terapia metabólica cetogénica. Dado el estándar actual de atención bien establecido para el glioma maligno, la disponibilidad de datos de ensayos clínicos de alta potencia, junto con formas innovadoras para superar los desafíos metodológicos de investigación actuales en la investigación de la terapia metabólica cetogénica, será esencial para determinar si las futuras investigaciones basadas en monoterapia usando este tipo de terapia metabólica cetogénica podrían ser clínicamente garantizadas y éticamente justificadas en pacientes con glioma maligno recién diagnosticado. Para concluir, una serie de estudios preclínicos demuestra la eficacia y seguridad de la terapia metabólica cetogénica para el tratamiento de glioma maligno. Los primeros estudios clínicos sugieren que la terapia metabólica cetogénica es segura y factible en pacientes con cáncer cerebral, con algunas indicaciones alentadoras de posibles efectos antineoplásicos y utilidad clínica en el tratamiento de glioma maligno. Además, varios ensayos clínicos en curso respaldan la idea de que la terapia metabólica cetogénica es una posible estrategia de tratamiento novedosa que podría combinarse con los tratamientos antineoplásicos existentes para el glioma maligno.
Como conclusión de los ensayos pendientes, podemos afirmar que nos ayudarán a arrojar respuestas con respecto a seguridad y eficacia de la terapia metabólica cetogénica, la dosificación e implementación óptimas, la compatibilidad con otros tratamientos contra el cáncer, así como los aspectos éticos y la calidad de vida. Las actividades de investigación translacional emergentes pueden fomentar el reconocimiento clínico de terapia metabólica cetogénica como una estrategia terapéutica potencialmente menos tóxica y dirigida en el tratamiento del glioma maligno, registrando así el camino para su establecimiento como un pilar terapéutico adicional en la práctica neurooncológica. Dado el estándar actual de atención bien establecido pero claramente subóptimo para el glioma maligno, la disponibilidad de datos de ensayos clínicos de alta potencia junto con formas innovadoras para superar los desafíos metodológicos de investigación actuales en la investigación de esta terapia será esencial para determinar en las futuras investigaciones basadas en monoterapia con terapia metabólica cetogénica y también si podrían estar clínica y éticamente justificadas en pacientes con glioma maligno recién diagnosticado. Gracias.